El tema de hoy es perseverando en la santificación. Es un tema muy importante cuando hemos venido a rendir nuestra vida a Cristo. Dios nos santifica posicionalmente y nos aparta a través del Espíritu Santo. Pero hay un proceso importante que realiza el Espíritu Santo en nuestra vida que se llama santificación. Este es 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es la primera carta a los tesalonicenses. Tesalónica era una ciudad importante al oriente de Macedonia, es la actual Grecia. Era una provincia romana, era un puerto muy importante, un puerto principal que estaba a las riberas de una bahía, el Golfo de Salónica, que era similar a otros dos puertos también importantes que eran Corinto y Éfeso, que también eran puertos en Acaya y Asia Menor. Por esta ciudad pasaba una carretera muy importante, la Vía Ignacia, que habían construido los romanos para ir hacia el oriente. Por esta razón, tanto por tierra como por mar, la ciudad de Tesalónica era una ciudad muy importante. Tenía una población muy grande y esto era debido a esa ubicación estratégica que tenían, tanto en lo gubernamental como en lo militar. La mayoría de sus pobladores eran griegos de nacimiento, pero justamente por el intercambio comercial también había muchos judíos ahí, muchos romanos y muchos orientales, y la influencia de los judíos permitía que ellos pudieran tener una sinagoga en Tesalónica, que albergaba no solamente a los judíos, sino también a algunos griegos que se habían convertido al judaísmo. Fue aquí que el apóstol Pablo predicó por primera vez en Tesalónica, en su segundo viaje misionero. Recordemos que Pablo hizo varios viajes, en el segundo de ellos, y acompañado por Silas y Timoteo, llegaron a esta ciudad después de haber predicado en Filipos, que era una ciudad que estaba antes en la misma vía. De esa ciudad tuvieron que salir muy apresuradamente porque empezaron a tener circunstancias adversas, habían sido perseguidos. Como era costumbre, al llegar a Tesalónica, Pablo visitó la sinagoga, en donde se le permitió hablar. Como consecuencia de esa predicación que él hizo, hubo varias conversiones, entre ellos varios judíos y también varios judíos gentiles y algunas esposas de personas que eran realmente influyentes, eran muy ricos. En un periodo relativamente corto, también Pablo tuvo que estar compartiendo el evangelio con ellos, las doctrinas básicas, porque finalmente tuvo que salir de ahí antes de lo que pensaba, porque nuevamente, como era costumbre, recibió falsas acusaciones y esto forzó a los misioneros a salir de ese lugar. Se dirigieron entonces a Berea, una ciudad que estaba muy cercana
a Tesalónica. Allí también estuvieron por breve tiempo compartiendo el Evangelio, pero sucedía que los judíos hostiles que les habían atacado en la ciudad anterior de Filipos y en Tesalónica les habían seguido y querían que los expulsaran de la ciudad. De ahí entonces Pablo tuvo que tomar la decisión y tomar con destino a Atenas, que estaba más hacia el sur, dentro de Grecia todavía, mientras que Timoteo permanecía en Berea. Recordemos que era el equipo que evangelizaba y unos permanecían en ciertos lugares mientras los otros avanzaban. En cuanto Pablo llegó a Atenas, pidió a sus compañeros que se encontraran con él. Ahora, ¿qué sucedió cuando Pablo salió de Tesalónica? Los hermanos de Tesalónica estaban sufriendo persecución, estaban teniendo algunas dificultades y como recién convertidos tenían algunas dudas respecto a la doctrina que habían recibido. Entonces pidió a Timoteo que fuera a ver cómo estaba la condición de la nueva iglesia fundada, y al regresar Pablo ya se encontraba en Corinto, todavía más al sur de Grecia, y le llevó noticias de los tesalonicenses. En este momento, y estando en Corinto, hermanos, fue cuando Pablo decidió escribir esta carta que tenemos en nuestra mano, porque había varios asuntos que tenía que resolver, aunque finalmente él estaba muy contento porque escuchaba que los tesalonicenses tenían muy buen testimonio. Fue alrededor de los años 50 y 54 que Pablo escribió esta primera carta, lo que convirtió esta epístola en uno de los escritos más inspirados y primeramente escritos entre los que tenemos en nuestra Biblia. Pablo escribió esta carta con varios propósitos. Él quería animar a los tesalonicenses a perseverar porque estaban siendo perseguidos, así como él estaba siendo perseguido, porque además tenía que refutar varias acusaciones en contra del mismo Pablo porque estaban cuestionando su ministerio. Tenían que corregir también algunos errores que se habían suscitado en la iglesia, uno de ellos muy grave, que era la impureza sexual, y tenía que instruirlos además acerca de un aspecto importante. No sabían qué iba a ocurrir con los que morían en Cristo. Entonces él quería explicarles acerca del regreso de Cristo. Esta es la carta que tenemos en nuestra mano. Este es el contexto de cómo es que esta carta forma parte de nuestra Biblia. Ahora, esta carta refleja un clima moral que existía en aquella época en Tesalónica. Entendemos que la religión pagana eran griegos, tenían una cultura de extracción griega y romana además. La mayor parte de la población, por tanto, permanecía en un estado de inmoralidad. Eso era lo normal en aquel entonces. Por eso Pablo le preocupaba mucho la santidad de estos recién convertidos de Tesalónica. Quizá podría parecernos extraño, hermanos, que Pablo se preocupara especialmente por el tema de la impureza sexual. Era un tema importante en esta carta, considerando que la carta va dirigida a una congregación de cristianos, pero es necesario considerar que venían de esta sociedad en donde la castidad no era una virtud realmente, era algo que no conocían. Y ellos, los tesalonicenses, permanecían en esta sociedad cuya contaminación por esa impureza sexual era constante. Ellos tenían una amenaza constante y por eso para ellos podría resultar difíciles poder abandonar ciertos malos hábitos o ciertas creencias erróneas respecto al tema. Además, esta era una época muy relajada. Esto es para que tengamos un contexto histórico. Era una época muy relajada. Los votos matrimoniales se tomaban muy a la ligera y el divorcio realmente era muy fácil. Por otro lado, aunque los judíos respetaban mucho el matrimonio porque teóricamente se tenía que tener en muy alta estima y ellos preferían, según la ley, estar dispuestos a morir antes que cometer adulterio. Sin embargo, en los hechos, lo que ocurría era que divorciarse, dar carta de divorcio a la esposa, era muy fácil por cualquier motivo. Entonces, en cuanto que los tesalonicenses procedían de una sociedad de influencia greco-romana, cuya moralidad estaba realmente muerta, al grado de presentar desviaciones sexuales de todo tipo, ellos tenían que
ser alentados y tenían que ser instruidos en cuanto a este aspecto de la santidad. En sus enseñanzas, Pablo había establecido un nuevo código que era diferente al que estaban ellos acostumbrados por ser una sociedad de origen grecorromana. Ese código era un código revolucionario en lo que respecta a las relaciones entre los hombres y las mujeres. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante para nosotros, hermanos? ¿Acaso no hay muchos años de distancia en ese contexto que estamos hablando de Tesalónica y nuestra sociedad actual? Pongámoslo así. Somos una congregación de cristianos que lucha por vivir una vida en santidad, que busca hacer la voluntad de Dios, que lucha por agradar a Dios. Nos desenvolvemos en un mundo moderno, de gran intercambio cultural, comercial, de grandes avances tecnológicos que facilitan la influencia de la nueva moralidad con un nuevo código sexual. Hay mujeres emancipadas que ganan la vida, que asumen el liderazgo y deciden no tener hijos o deciden abortarlos. Hombres y mujeres que deciden vivir juntos sin casarse, donde la infidelidad, ya no solo masculina, sino además la femenina, es el común denominador. Donde parejas homosexuales se pasean por la calle, no importando su edad. Donde el adulterio y la fornicación son el pan de cada día. Donde el egoísmo nos hace indolentes a los problemas y el sufrimiento de los demás. Donde el meterse en la vida de las personas es un gran pasatiempo. Y donde el más listo vive a costa del generoso. Ese es el contexto que vivimos, hermanos. ¿Podemos ver alguna diferencia de aquel tiempo de los tesalonicenses? ¿Acaso la nueva moralidad no es tan solo la vieja moralidad actualizada, una moralidad pervertida? ¿No existe la misma necesidad de que la moralidad cristiana prevalezca? ¿Qué hacer entonces si lo que Dios quiere es que vivamos en santidad? Este día, hermanos, estudiaremos 4 aspectos de la santificación que te ayudan a conducirte de una manera que agrada a Dios. 4 aspectos de la santificación que te ayudan a conducirte de una manera que agrada a Dios. Lo vamos a ver en 4 partes. La primera nos va a hablar de la santificación. La santificación cumple la voluntad de Dios. En un segundo momento hablaremos de la santificación que evita la impureza sexual. El tercer punto, la santificación impulsa el amor fraternal. Y el último, la santificación produce un buen testimonio. Esos son los temas que vamos a ver el día de hoy. Primero, la santificación cumple la voluntad de Dios. Podemos ver en el versículo 1 que empieza Pablo diciendo: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor. Cuando Pablo iniciaba de esta manera, por lo demás, está anunciando una transición. Va a ir a otro tema, va a cambiar a otro tema, y en algunas veces, en algunas ocasiones, se dirigía a concluir. Se dirige, si se dan cuenta, a los hermanos, es decir, a sus hijos espirituales. Esto, hermanos, va dirigido a los cristianos, va dirigido a nosotros. Ahora, tenemos el contexto de que de los capítulos 1 al 3 se habla de mensajes personales de recomendación y la explicación de las actividades y motivaciones de los ministros de Pablo, Silas y Timoteo. A partir de aquí, se dan instrucciones prácticas relacionadas con las deficiencias de los tesalonicenses. Las instrucciones que Pablo les iba a dar aquí, no solamente les ruega, sino les exhorta a que perseveren en ellas. Es muy importante. Él les dice: os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Es decir, está diciendo que esto que ahora les va a escribir
y que esto también viene para nosotros, viene de parte directamente del Señor Jesús, es decir, con toda la autoridad que Él tiene como el Señor. Pablo únicamente estaba indicando lo que el Señor Jesús le estaba dando. Ahora, en la segunda parte dice: os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Dice la versión de las Américas, que es una versión más fiel, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Ahora noten, habían recibido una enseñanza que era necesaria, y ahora lo que estaba diciendo Pablo no era que hicieran algo diferente, sino que sobre lo que ya estaban haciendo, que en eso abundaran más y más. A este respecto, podríamos pensar, hermanos, que la vida está llena de un conjunto de reglas, o puede ser una lista de prohibiciones. Si lo vemos desde ese punto de vista, va a ser una carga para nosotros, pero realmente lo que tenemos que ver es, a lo que se refiere Pablo, es que seguir estas instrucciones tiene que ver como un resultado del deseo amoroso por obedecer a Dios, por hacer su voluntad. Si lo vemos de esta manera, no va a ser una lista simplemente que, está prohibido hacer esto. ¿Ok? Entonces, agradar a Dios, eso es lo importante. ¿Por qué? Porque en su soberanía, Él nos eligió. Él tiene el derecho, porque somos hechura suya, hechas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Sigue hablando ahora en el versículo 2 y dice: porque, ahora va a explicar, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús. Instrucciones. ¿Cuáles son estas instrucciones? Esta es una palabra griega, parangelías, que tiene una connotación de algo que te encargan, algo que es un precepto, que dirige, que guía tu vida, mandamientos. Quiere decir entonces que Pablo les dio ciertos mandamientos, ciertos preceptos que tenían que seguir. Para enfatizar la importancia de lo que Pablo estaba hablando, repite nuevamente, si se dan cuenta, pero ahora con mayor claridad, lo que ya les había dado, y además vuelve a reiterar que se los dio con la autoridad que Cristo le había dado a Pablo, con ese carácter de revelación. Fueron dados por medio de Cristo, por orden de Cristo, con la autoridad de Cristo. Entonces, ellos tenían que escuchar y seguir esas instrucciones porque venían directamente de Cristo, y para nuestra vida, hermanos, al venir de Cristo, no podemos cuestionar, eso es lo que tenemos que hacer. A veces queremos que alguien nos diga nuevas verdades, o quizá que nos digan algo que deseamos escuchar, y no lo que necesitamos escuchar. A veces quizá lo que necesitamos es ser exhortados como los tesalonicenses a perseverar en la práctica, es decir, ya estamos haciendo las cosas bien, pero siempre hay algo que mejorar, y eso es el contexto que estamos analizando. Ahora, analicemos bien, hermanos. Quizás seas de aquellas personas que son autodidactas, que estudian mucho y por lo tanto tienen mucho conocimiento, pero cuando se trata de poner en práctica lo aprendido, no sabes cómo hacer, de qué manera, cómo conducirte. Finalmente, el haber estudiado tanto y sin una guía no sirvió de nada. Realmente, si tú eres de esas personas, necesitas ser guiado. Si bien es cierto, tenemos el Espíritu Santo y Él es el Maestro, hay personas que Dios puso en tu iglesia para que con toda la autoridad que Dios les delega puedan enseñarte. Y tú debes ser una persona enseñable, porque si no eres una persona enseñable, no vas a poder aprender lo que Dios quiere para ti. ¿Para qué? Para abundar más y más en las cosas que de hecho ya estamos haciendo. Al pasar al versículo 3,
dice Pablo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, esas instrucciones que Pablo dio eran precisamente por eso, porque la voluntad de Dios es que cada cristiano se santifique. ¿Okay? Esta es una frase que encierra una doctrina fundamental, una doctrina monumental, hermanos. Es el motivo por el cual debemos abundar más y más en esos preceptos que nos guían para conducirnos de una manera que agrada a Dios. No hay otra forma. Dios quiere que los cristianos seamos santos. Ya somos santos posicionalmente, es decir, Él ya nos apartó. Pero ahora tenemos que seguir huyendo del pecado, tenemos que seguir dejando el pecado atrás. Y así en nuestra vida hasta que Cristo regrese. Santificación. ¿Qué quiere decir santificación? Es una palabra griega, hagiasmos, que significa, y viene del ser santo, que significa apartado para Dios. Indica un proceso en el cual la santidad es el principio y la meta. Es decir, tú inicias en un proceso y debes llegar a él. Ese es el propósito en la vida de cada cristiano. En este proceso, el cristiano, con la gracia de Dios obviamente, debe ejercitarse de manera activa. Es un proceso de santificación progresiva mediante el cual el cristiano, escuchen bien, el cristiano es conformado a la imagen de Cristo. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Al obedecer la palabra, vamos a ser conformados a la imagen de Cristo y en la medida en que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, vamos a poder ir avanzando. Debemos entender, hermanos, que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo, transformados de gloria en gloria por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para así comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto según Romanos 12:2. Puros e irreprensibles en el día de Cristo. Este es el proceso de santificación que cumple la voluntad de Dios. La mayoría de nosotros decimos, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero realmente no estamos haciendo la voluntad de Dios. En nuestra perspectiva, queremos resolver con nuestros propios deseos algo que le pedimos a Dios que haga. Pero cuando Dios actúa para corregirnos, porque Dios al que ama disciplina, Hebreos 12:6, entonces, ¿qué sucede? Nos abatimos, nos venimos abajo. Cuando llega la disciplina, incluso nos apartamos, ya no estamos en la comunión, pensando que es lo mejor para nosotros, cuando debe ser al contrario, hermanos. No debemos apartarnos, no debemos separarnos, debemos estar más cerca en la comunión, porque la voluntad de Dios es la santificación. Ahora, la santificación cumple la voluntad de Dios. Ahora, la santificación evita la impureza sexual. Es un aspecto fuerte, es un aspecto difícil, pero hemos sido llamados a predicar todo el consejo de Dios. Esto es lo que está en la Biblia, esto es para nuestra enseñanza. En el versículo 3, la segunda parte, dice, empieza con 3 que, pongan atención, que os apartéis de fornicación. Primero, ¿cómo vas a cumplir la voluntad de Dios y cómo vas a ser santificado? Primero, primera instrucción, que os apartéis de fornicación. Para fortalecer este proceso de santidad, en la instrucción que está dando Pablo, empieza con una prohibición. Apartarse de fornicación. Ahora, entendamos lo que significa fornicación. Porneia. ¿Le suena familiar la palabra? Se traduce como inmoralidad sexual. Todo lo relacionado con las prácticas sexuales ilícitas. Eso es fornicación, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Ahora señala un claro contraste. Venimos en el contexto griego, el mundo que vivían los tesalonicenses, un mundo de inmoralidad, y ahora vemos el contraste claro, santidad. Eso es lo que Dios quiere. Recordemos que esa religión, la religión pagana de los griegos y de los romanos, no exigía
la pureza sexual a sus devotos. Por el contrario, había incluso dioses y diosas inmorales. Esos dioses a los cuales adoraban eran inmorales, y los templos tenían sacerdotisas que eran encargadas de prostituirse a todos los hombres que acudieran a ellos. Entonces vean el mundo que vivían los tesalonicenses, en una cultura realmente muy influyente, con una moral muy relajada, en un ambiente de libertinaje sexual que no solo se practicaba abiertamente, sino que era promovido por la religión griega. Eso era lo normal, donde la prostitución era parte de la práctica del sacerdocio y donde el sexo extramarital a veces era un acto de adoración. Ese era el mundo griego. Es por eso que Pablo establece claramente que los cristianos deben evitar todas estas prácticas ilícitas en este contexto, esas prácticas sexuales que están realmente fuera de la voluntad de Dios. Señor, hemos sido llamados a ser santos, a santificarnos. Por lo tanto, este es un llamado muy fuerte, que os apartéis de fornicación, de toda práctica, adulterio, relaciones sexuales premaritales, extramaritales, homosexualidad y todo tipo de perversiones. Eso es lo que abarca el término fornicación, impureza sexual. La voluntad de Dios es muy clara, hermanos. La santidad y la inmoralidad sexual no pueden ir juntas, no pueden estar presentes en la vida de un cristiano. Ambas son incompatibles. Si bien es cierto que hemos sido llamados a libertad, esto no puede ser un pretexto para justificar la inmoralidad sexual. ¿Cómo se puede combatir? Es difícil. ¿Cómo se puede combatir esta inmoralidad? Viene el otro qué. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Dice la Biblia de las Américas en una traducción más fiel, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su vaso en santificación y honor. Este verso abarca dos aspectos, hermanos. La palabra vaso en este versículo puede significar esposa, como ya lo vimos en la versión que tenemos, la 60, o puede significar el propio cuerpo del hombre o la mujer. Vaso, en el contexto bíblico, es el cuerpo. Entonces, lo que señala el apóstol es que a toda costa tenemos que evitar la inmoralidad sexual y tenemos que aprender a controlar todos esos impulsos, todos esos deseos sexuales que son ilícitos. Hermanos, no podemos argumentar que seamos víctimas de las circunstancias, que no podemos porque el mundo es así, y que nos dejemos guiar por nuestras pasiones carnales. Cada creyente es responsable de su propio cuerpo y de su conducta, no de otro. O sea, no es que otra persona me obliga. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Sea cual sea la forma que encontremos para controlar nuestras pasiones, dice Pablo, en santidad y honor. Es decir, la alternativa que tenemos para agradar a Dios, evitando ese tipo de conducta ilegal, es un comportamiento agradable a Dios. Y que como consecuencia de ello, nuestro actuar realmente glorifique a Dios y no al revés. Dice 1 Corintios 6, 18, 19, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero hermanos, hay que aprender a manejar las tentaciones sexuales
Tú podrías decir, hermano, yo soy incapaz de cometer un acto como eso. Te puedes jactar de eso. Pero dice la Biblia que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Estamos expuestos. ¿Acaso no hay tentaciones en este mundo? Muchachas atractivas, hombres de buen físico, puestos de periódicos y revistas, internet, televisión de paga. Cualquiera de estos recursos puede encender tu concupiscencia, puede encender tu lascivia. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, recuerden, estableció que no es el hecho de cometer el acto que ya pecaste, sino es cuando viene a tu pensamiento y en tu corazón se encuentra, es el que te hace pecar, como el caso de mirar a una mujer para codiciarla. ¿Te acuerdas? Si tú deseas a una mujer en tu pensamiento y en tu corazón, ya pecaste. Ya tuviste un deseo insano y pecaste en tu corazón de impureza sexual. Entonces, cuidado con eso, porque no es solamente, yo nunca he hecho eso. Ok, ¿nunca has pensado? ¿Te has retirado de las revistas por donde pasas? ¿Te has alejado del internet en esas páginas prohibidas? Por eso, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora, este versículo se puede interpretar también como que un hombre debe tener su propia esposa en santidad y honor. Recuerden, no solamente tu cuerpo, sino tú adquieres, posees una esposa y debes tenerla también en santidad y honor. Esto eleva a la esposa, la condición de la esposa, y deja muy claro que Pablo demanda pureza sexual por parte de los hombres, tanto como de los solteros, de manera que el marido, cuando llegue al lecho matrimonial, debería llegar como un hombre casto a una esposa casta y una vez unidos, evitar cualquier experiencia extra matrimonial. Dice Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entendemos entonces que cada hombre debería tratar de manera honrosa y decente a su mujer. Y esto no solamente en el aspecto de la sexualidad, hermanos, sino el trato cotidiano. No seamos ásperos con ellas. Dice que no debemos rebajarnos a ninguna, hermanos, situación que tenga alguna forma de infidelidad. Hay que tratar a la esposa como a vaso más frágil. Cuidado, hermano. Si tú no has entendido que vivir con tu esposa sin casarte es pecado delante de Dios y en consecuencia para tu vida, puedes estar bajo el juicio de Dios, medítalo bien. Entendemos que hayas llegado a Cristo ya en esa condición, pero si no has arreglado esa situación, estás en pecado, porque estás consciente de que Dios establece santidad, santificación, y si tú no has corregido esa parte, estás en grave peligro. Pero si eres un joven, o sea, esto no viene solamente para los casados, pero si eres un joven o una jovencita que quiere involucrarse en una relación de noviazgo, cuando no has alcanzado la madurez física o espiritual necesarias, también estás en grave peligro de caer en una tentación de este tipo. Cuidado con eso. Si estás casado y realizas algunas prácticas que contaminan tu mente y que generan discordia en tu matrimonio, estás en pecado de inmoralidad sexual también. Por eso dice Pablo en el versículo 5, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. No podemos compararnos con ellos, hermanos. Hemos sido rescatados, hemos sido regenerados. Entonces, ¿por qué señala Pablo este contraste? Consideremos el significado, dice, no en pasión de concupiscencia. Es una palabra que todos usamos, pero quizá no entendamos lo que significa. Viene de una palabra griega, epithumía, que denota un intenso
deseo, intenso, casi incontrolable. Se refiere a aquellos malos deseos que están listos para expresarse en una actividad corporal que puede llevar a la lujuria. Fíjense bien, puede ir desde un impulso, un simple impulso que te lleva a hacer algo, hasta la lujuria, que es un pecado muy, muy grave. Recuerden lo que dice Pablo en Efesios 4, 17 y al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. No se puede llegar al matrimonio cargado de vicios o desviaciones sexuales, hermanos. Sí, probablemente tuviste malas experiencias, probablemente cuando llegaste a Cristo ya lo habías hecho, pero no te puedes quedar en eso. Y sobre todo, no puedes seguir alimentando con tu mente la pornografía ni el erotismo. Los que no han sido regenerados no conocen a Dios. De alguna manera podríamos decir que pueden hacer. Por eso hacen lo que hacen. Pero cuando una persona llega a conocer a Dios, es otra la condición, hermanos. No podemos escudarnos. Porque por medio de Cristo Jesús, Dios nos ha regenerado, Dios nos ha cambiado. Y nuestra actitud hacia el sexo y todo lo relacionado con ese aspecto tiene otra perspectiva. Escucha esto. Cuando llegas a Cristo, finalmente tienes que descubrir que Dios te capacita para actuar frente a la tentación sexual, como antes no podías hacerlo. Pero ahora tienes ventaja sobre aquellos que no le conocen. Por tanto, conocer a Dios es fundamental, hermanos. ¿De qué otra manera vamos a poder ser apartados de ese tipo de pecado? Es necesario vivir una vida santa, y para vivir una vida santa hay que conocer a Dios. Si no tienes una comunión con Dios, si no conoces a Dios, entonces ¿cómo le vas a hacer? Estás en grave peligro. Por eso hay que andar delante de Dios de manera santa y hay que mantener una comunión íntima con Él. Él nos va a fortalecer, Él nos va a mantener puros. Dios es santo y quiere que seamos santos. Un sitio de internet para adultos publicó que este fin de año una serie de datos bastante interesantes donde se muestra cuánto tiempo la gente asiste a esa página para adultos y quiénes son los países que más tiempo en promedio disfrutan este contenido. No está México en los primeros, pero sí mantiene un promedio regular de visita que va entre los 7 y 10 minutos, teniendo una constante de unos 9 minutos. Lo preocupante, hermanos, de esto es que los mexicanos son aficionados a este tipo de contenido a través de dispositivos móviles, como tabletas y smartphones. El peligro está ahí, hermanos. La tentación está ahí. Padres, atentos, porque les damos a nuestro hijo con la facilidad un aparatito de estos y ellos están expuestos. Siguiente, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Parecía de repente como sacarnos del contexto, pero no, hermanos. Fíjense bien. ¿A qué se refiere agraviar? Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Se refiere en el contexto griego, pasar el límite que separa la santidad hacia el pecado. Pasar el límite de la santidad hacia el pecado. Aprovecharse. Defraudar en el aspecto sexual según el contexto. Es decir, si estamos viendo que dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, estamos imaginando correctamente. La inmoralidad no es un pecado, es un pecado contra el Espíritu Santo, pero es un pecado contra el propio cuerpo, recuerden. Y Pablo lo que establece aquí en esta parte es que no solamente traes tu pecado ya
expusiste tu cuerpo a esto, sino que además puedes involucrar a una segunda persona. Vean bien cómo está en el contexto cristiano, en la iglesia. Y dice que nadie agrave ni engañe en nada a su hermano. Es grave eso, hermanos. Por eso exhorta que ningún hermano o hermana peque contra su hermana o hermano en el aspecto de la inmoralidad sexual. Nos está anticipando, es decir, somos los mismos seres humanos. No ha habido ningún cambio en ese contexto griego y la actualidad. Por lo tanto, estamos expuestos a esas tentaciones y en la iglesia no es la excepción. La inmoralidad sexual afecta al compañero en ese acto prohibido al hacer de una conducta algo contrario a la voluntad de Dios. Y entiendan bien esto. Expuestos al castigo de Dios. Es muy claro. Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Al final te va a alcanzar tu pecado. No se debe aprovechar la familiaridad que tenemos entre hermanos y hermanas para ningún desliz. El ósculo santo, el beso santo del cual habla la Biblia, saludémonos con ósculo santo, no debe ir más allá. Hermano, cuando saludes a la hermana, no tengas una doble intención. Es mejor no saludarla a que puedas pecar con tu pensamiento. Este involucramiento de este tipo de pecado nos puede llevar muy lejos. Hermanas, cuiden su forma de vestir. No sean motivo de tentación para nadie. Venimos a adorar a nuestro Dios y gozarnos en la comunión. Ese es el propósito de venir aquí. Los pecados sexuales acarrean consecuencias terribles de desórdenes físicos y mentales. Es muy difícil dejarlos atrás. Sin Cristo no se puede. Por lo que es importante confesión y perdón. Decláralo delante de Dios, pídele perdón y Dios te traerá a la comunión. Enseguida Pablo hace mención de una advertencia y dice, ¿por qué? Nos está explicando el hecho de que nadie agravie a su hermano. ¿Por qué? Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Fíjense, qué fuerte. El Señor es vengador. Nadie sale librado, porque Dios es omnisciente, Dios está ahí. Ahora, les dice, como ya os hemos dicho y testificado, eso quiere decir que ya les había informado, ya había trabajado con ellos, ya les había dado los preceptos respecto a que todo el que teme la ira de Dios debe abstenerse de cualquier clase de inmoralidad sexual. Él ya se los había dicho, les había advertido. ¿Por qué? Recuerden el contexto en el que se desenvolvían. Porque es pecado y Dios va a juzgar todo pecado. Simplemente con ese hecho, hermanos, Dios va a juzgar todo pecado. Y si estamos en un pecado de inmoralidad, Dios al final va a estar ahí, va a castigar. Es una verdad cristiana básica, eso lo sabe todo el mundo. Eso no debemos ignorarlo. Después dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es decir, no puedes estar haciendo eso porque no fuiste llamado para eso. Fuiste llamado para ser santo. Por lo tanto, la conclusión de Pablo es esta, que cuando caemos en este tipo de participación errónea, estamos desviando, estamos interfiriendo con el plan divino, porque el plan divino es nuestra santificación y conformarnos a la imagen de Cristo. Y cuando esto sucede, estamos interfiriendo con ese plan de Dios. Así que, dice en el versículo 8, es decir, en virtud de lo anterior, debes considerar lo que sigue. Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su espíritu. ¿Podría alguien señalar a Pablo como a un puritano? Pues decir, qué exagerado, las cosas no son así. Es que tú no vives en este mundo moderno. Pero entendamos que su actitud hacia la impureza sexual no provenía
de su formación cultural o sus preferencias personales. Es decir, no era Pablo el que estaba hablando, recuerden de parte de quién estaba hablando, no era Pablo. No era lo que Pablo pensaba, era lo que había recibido del Señor Jesucristo. Era revelación divina. Los tesalonicenses, y de ahí nosotros, hermanos, debemos saber que el que desecha estas recomendaciones que Pablo está haciendo, que iban para los tesalonicenses y vienen hacia nosotros en el tiempo, doctrinalmente, el desechar estas recomendaciones no está desechando a Pablo, no está desechando a hombres, nos dice ahí, no desecha a hombres, es decir, no desechas a Pablo. Pablo estaba equivocado, no, sino que desechas al mismo Dios, porque es Dios el que está revelando esta parte. Desechas al mismo Dios, le rechazas. Eso es una parte grave. Ahora, podríamos pensar que somos muy débiles y que es muy difícil cumplir con este estándar. No, realmente yo no voy a poder. Pero quizá olvidamos una parte. Dice la segunda parte de nuestro versículo 8, que también nos dio, ¿qué? Su Espíritu Santo. No hay pretexto, hermanos. Dios nos dio su Espíritu Santo. Y a través del poder que nos da el Espíritu Santo, entonces nos capacita para poder tener control sobre nuestro cuerpo, para poder entender, para podernos guiar y de esa manera huir de la inmoralidad sexual, huir de todo tipo de impureza. No hay pretexto, hermanos. La exhortación es evitar la inmoralidad sexual, teniendo en mente que la capacitación para poder hacerlo viene del Espíritu. Si tú eres cristiano, el Espíritu Santo mora en ti. Y si el Espíritu Santo mora en ti, estás capacitado para huir de esa tentación. El cuestionamiento aquí es muy claro. ¿Cómo puede uno, en quien mora el Espíritu Santo, gozarse en los pecados sexuales? ¿Cómo? Pasamos al tercer punto. La santificación impulsa el amor fraternal. Estamos aquí en el tercer punto, entendiendo que la santificación cumple la voluntad de Dios, que la santificación nos aparta de la impureza sexual, y ahora llegamos al punto en donde la santificación impulsa el amor fraternal. No se concentra solamente en la impureza sexual Pablo. Aborda ahora, en el versículo 9 y 10, un tema que también es importante y para nosotros es fundamental. Noten el verso 9 y 10, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello, más y más. Es otro tema, pero tiene que ver con nuestra santificación. Es una segunda exhortación a los tesalonicenses. Ahora es en un aspecto positivo, en amar al prójimo. Él le llama amor fraternal. Es un término griego que seguramente conocen, Filadelfia. Es un término que se usa en la actualidad. Entendamos que en el Nuevo Testamento siempre hace referencia a este amor fraternal, siempre hace referencia al amor de hermanos en Cristo. Amor fraternal, amor entre hermanos, el amor entre nosotros. Ahora, Pablo establece claramente que ese afecto fraternal, dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Se dan cuenta? Vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Esto quiere decir que no surgió espontáneamente en su naturaleza humana. No se da, no es normal, no es natural. Pero aquí ellos habían sido enseñados directamente por Dios. ¿Cómo pudo haber sido esto? A través de su Espíritu Santo. Y esta, hermanos, es la única vez que este vocablo griego, aprendido de Dios o enseñados por Dios, theodidactos, ocurre en el Nuevo Testamento. La única vez. Imagínense la importancia que tiene respecto al amor fraternal. Saber que al tener el Espíritu Santo,
Dios ya te enseñó, ya recibiste de Dios lo necesario para saber acerca del amor entre hermanos. Seguramente te has dado cuenta que en el momento en que viniste a Cristo, empezó a haber cambios en tu vida, que empezaste a querer relacionarte con tus hermanos, empezó a haber un tipo de hermandad, que estuviste de forma más cercana, que tuviste gran comunión. Pablo lo señala aquí, igual que con nosotros, hermanos. Los tesalonicenses estaban practicando ese amor entre hermanos, aun cuando eran nuevos creyentes. Recuerden el contexto histórico. Tenían un buen testimonio y ese buen testimonio trascendía respecto al amor de ellos. Eso lo vemos, si quieren ver en su Biblia, 1 Tesalonicenses, vamos a ver del 1 del 6 al 8. 1 Tesalonicenses 1 del 6 al 8. ¿Cómo es que Pablo dice que no tenía necesidad de decir nada respecto al amor fraternal? Porque ya lo habían aprendido de Dios. Él en su carta inicia diciéndoles esto, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De manera que habéis sido ejemplo, escuchen, a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hacer nada. Ellos amaban tanto a Cristo y amaban tanto a los hermanos que buscaban, y era una extensión grande, toda Macedonia y toda Acaya, hermanos. Era una extensión grande. Eran ampliamente conocidos en todos los alrededores. ¿Te imaginas que tú pudieras ser conocido fuera por ese amor que manifiestas, ese afecto profundo, desinteresado, generoso, como lo manifestaban estos hermanos hacia las provincias de Macedonia, incluso de Filipos, de donde huyeron, de Berea? Todos conocían de los tesalonicenses. Así como ellos, como estos hermanos de Tesalónica, debemos manifestar en nuestra vida, hermanos, ese amor fraternal. También en 1 Tesalonicenses 3:12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Les pide no solamente que dejen a un lado esa impureza sexual, sino que ya en un aspecto positivo, el amor fraternal, nuevamente les dice, hay que crecer y abundar en amor unos para con otros. Ellos habían entendido muy bien cómo amar al prójimo. Es un gran ejemplo, hermanos. Los tesalonicenses, ahí está, es palabra de Dios. Pero también habían aprendido de Pablo, hermanos. Ellos seguían el ejemplo. En 1 Tesalonicenses 2, vamos a leer del 5 al 12, es el contexto si quieren verlo. Habían aprendido en estos siguientes aspectos. Habían aprendido una convivencia sin adulación, sin avaricia. Cómo interactuar, cómo realizar el amor entre hermanos. Con convivencia, sin adulación, sin avaricia, porque Pablo les decía, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Sirviendo a otros sin buscar el reconocimiento, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. También interactuando con ternura, escuchen, con afecto, con entrega. Así les decía Pablo en el 7 y 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande era nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Amor de hermanos. Siendo de buen testimonio, ejemplos a seguir, irreprensibles, dice el 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. También exhortándose y consolándose unos a otros paternalmente. Dice el 11 y 12,
Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. De una manera paternal, hermanos. Jesucristo había enseñado también este mandamiento, de ahí lo aprendió Pablo, lo recibió. Había considerado que la característica que debía distinguir a los cristianos del resto del mundo, ¿cuál era? El amor entre hermanos. Y esto es lo que reflejaba la iglesia primitiva. Lo vemos con los tesalonicenses. Dice en Juan 13, 34 y 35, habla el Señor Jesucristo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Está bien, el amor entre hermanos no es algo consumado, no es algo que se dé de manera tan fácil. No se da de manera natural y el Espíritu Santo nos capacita para ello. Pero es algo, hermanos, que se debe practicar constantemente. Es un amor en acción. A eso exhorta Pablo a los creyentes, a abundar más y más. En practicar el amor, como él puso el ejemplo y como pide que abundaran más y más. ¿Por qué es tan importante el amor entre hermanos? Porque donde prevalece el amor, hermanos, hay unidad. Y donde hay unidad, la bendición del Señor está presente. Ya lo dice el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero ¿cómo podremos realizar este aspecto de la santificación que nos ayuda a hacer la voluntad de Dios y agradarle, si no reconocemos a esta congregación como nuestra familia? Si cada domingo asistimos, escuchamos el mensaje y estamos puestos para salirnos, retirarnos de inmediato sin buscar la más mínima comunión. ¿Acaso no hemos entendido, hermanos, que estas personas son con las que vamos a pasar la vida eterna? Sí, la eternidad. No nos preocupamos por su situación actual, no oramos por ellos, no nos preocupamos por conocerle, ni siquiera le conocemos por nombre. Cruzamos miradas, pero no nos detenemos a saber un poco más de ellos. ¿Nos mueve el egoísmo acaso? ¿Hay algo más importante que quieras hacer el domingo que tener comunión con tus hermanos? Estos debe ser algo realmente muy importante para que no quieras hacerlo. Nada, hermanos, no hay nada que justifique nuestra indolencia y nuestra indiferencia. ¿No les gustaría ser felicitados por nuestro Señor Jesucristo, que al estar realizando esa acción fraternal, esa acción de amor, llegara y les dijera: bien, abunden en ello más y más? Y no que venga y decir: por cuanto no hiciste lo que tenías que hacer, vas a ser avergonzado. Nunca es suficiente, hermanos. Dice Hebreos 13, 1 y 2, permanezca el amor fraternal, no olvidéis de la hospitalidad, que por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Somos hospedadores? ¿Invitamos a algunos hermanos a nuestra casa? ¿Nuestra relación trasciende este edificio? ¿O simplemente somos cristianos de domingo de este local? Siendo un amor que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, podríamos preguntarnos: ¿cómo podremos hacer que este amor abunde? La respuesta es muy simple. En la medida en que el Espíritu Santo llene tu vida y tenga el control de ella, entonces vas a poder abundar en ello más y más. Último punto, hermanos. Cuarto, la santificación produce un buen testimonio. Estamos en nuestros versículos 11 y 12 y dice Pablo, ya para concluir: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Además del amor, Pablo señala 3 hábitos, vamos a ver 3 hábitos
que debían corregir, que les iba a ayudar a tener un buen testimonio y que les iba a ayudar en el proceso de santificación. Es muy importante porque, recuerden, el testimonio como cristianos es fundamental, no solamente en nuestra iglesia. El primero dice, y que procuréis tener tranquilidad. La forma en que está establecida esta frase en el griego habla de que intensamente estemos centrados en poder lograr hacer eso, es decir, que ya no estemos intranquilos, que no estemos preocupados, que no estemos haciendo cosas que nos distraen de lo verdaderamente importante, que es estar adorando a Dios y estar en la comunión. Pablo nos llama a los tesalonicenses a cruzarse de brazos. Cuando él dice tener tranquilidad, no dice crúzate de brazos, no hagas nada, no está diciendo eso, sino que venzas la agitación interior. Para los tesalonicenses era que Pablo les había dicho, el Señor viene pronto, viene por su iglesia. Y como ellos no sabían el tiempo, pensaban que era pronto. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Empezaron a vivir desordenadamente y entre esos desórdenes, estar metidos en actividad, estar ansiosos. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ocurrir? Pablo llama a estar en sosiego. Debemos estar en paz con nuestro Dios, confiar en que Él tiene control de los tiempos y que no podemos tener esto como pretexto para estar aquí y allá, para arriba y para abajo. Puedes decir, es que soy una persona hiperactiva, es que yo necesito estar en movimiento. Sí, ok. Hay personas que se mueven constantemente, pero ¿sabes una cosa? Eso puede inquietar y puede molestar a los hermanos. Esta que señala Pablo es una tendencia parecida a los fariseos, que trataban de tener siempre el primer lugar, de destacar, de estar ahí, de ser vistos. No se trata de ser vistos. Hay que conformarse, confórmate con ser pequeño y desconocido, una parte más de este cuerpo que es de Cristo. Eres un miembro de este cuerpo perfecto, confórmate con hacer lo que te toca y no estar queriendo hacer todo, estar inquieto e inquietando a la gente. No quieras estar involucrado en todo. Y sobre todo, no estés pendiente de los errores. Somos seres humanos. No te conviertas en el antagonista de la iglesia que todo critica, pero nada aporta. El segundo hábito era, dice la Biblia, y ocuparos en vuestros negocios. De primer momento podríamos decir, va a hablar acerca de esos negocios, de esas empresas, de cómo debemos estar laboralmente. No, hermanos, fíjense el contexto. Pablo señalaba a los tesalonicenses que por esa inquietud y esa situación de que Cristo venía pronto, ese fue el pretexto para que las tesalonicenses estuvieran entrometiéndose en los asuntos. Esta palabra, ocuparos en vuestros negocios, también se traduce como asuntos. Pablo le está diciendo, ocúpate en lo tuyo, no en los de los demás. Y se refiere aquí al tipo de personas que van a la casa de sensacionalismos, de las últimas noticias, qué es lo último de la iglesia, ya supiste del último, ya se fue de la iglesia, ese tipo de cosas, personas ociosas que se involucran en todo, se inmiscuyen en asuntos que no les competen, que quieren estar enteradas de todo. Con el pretexto de orar, también quieren conocer la vida de las personas, pero Dios nos ha llamado a orar para saber los detalles de la vida del otro, sino apoyarle en oración y estar intercediendo por el otro. Por otra parte, puede referirse a aquellas personas que llegan constantemente a las casas de los hermanos, que llegan inesperadamente y que quieren ser invitados a comer y que vez tras vez están con los hermanos. Sí, hermanos, por una parte yo les decía, ¿acaso invitas a...? Sí, pero aquí Pablo dice, ok, sí, pero no vayas más allá, que ya no quieras salir de ahí porque ahí hay alimento seguro. Nos ha pasado aquí, hermanos, estamos en disciplina, en la convivencia de la comida, justamente por nuestro desorden. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es esta. Entonces, Pablo exhorta, métete en tus asuntos, no en los de otros. Tercero, no ser carga para los demás, es decir,
y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, no ser carga para nadie. En la época de Pablo, el trabajo manual era muy menospreciado, era denigrado. Es decir, alguien que realizaba un trabajo manual era así como que alguien relegado de lo más bajo, porque había potentados, había gente muy rica. Lo que hace Pablo aquí es dignificar cualquier tipo de trabajo, incluso el trabajo más, que podríamos decir uno más insignificante, pero es un trabajo digno. Incluso hace referencia a él mismo cuando dice que trabajaba para no ser una carga para nadie. Pablo trabajaba para no depender de nadie, en la provisión de Dios solamente. Por tanto, es probable que un gran porcentaje de la membresía estuviera formado por obreros manuales que asistían a la iglesia. Es decir, imagínense gente que era trabajadora con sus manos, y entonces Pablo tenía que decir, trabajen con sus manos, no hay ningún problema. ¿A qué se refiere entonces según el contexto? Ya que los tesalonicenses esperaban a Cristo, decían, ¿para qué seguimos trabajando? Ya viene Cristo, Él viene pronto. No digan amén, por favor. ¿Por qué? Porque es un desorden. Ellos decían, ya no vamos a trabajar, ya viene Cristo pronto. Entonces estaban a costa de los hermanos generosos. Entonces es una aclaración, una clara exhortación para dejar de buscar ser sostenidos por la iglesia, de intervenir en los asuntos de los líderes, de perseverar en el trabajo diario, de ganar el propio sustento. Aún ahora, hermanos, hay quienes buscan en las iglesias quién les resuelva sus asuntos, quién les resuelva sus problemas económicos, y abusan de la generosidad de los hermanos que con gusto participan para ayudar a los necesitados. El trabajo es una bendición de Dios y los cristianos no deben despreciar el trabajo manual. Cualquier trabajo es digno, da el sustento. Quien está dispuesto a trabajar con sus manos demuestra su amor por los hermanos porque es humilde y puede proveer para sus necesidades y para los suyos. Esto no significa que la iglesia no pueda apoyar a algunas personas. Sobre todo, y lo establece la Biblia, a quienes son viudas, divorciadas o abandonadas y cuyo estado no les permite salir adelante. Pero aún en este caso, siempre está el peligro por nuestra tendencia. Por eso Pablo muy enfáticamente habla de esto. Porque una vez que se ha recibido ayuda, la tendencia es, ¿ahora no me van a dar? ¿Qué me vas a dar ahora? Se convierte en una obligación. No, hermanos, no lo veamos así. El apóstol les dice a los tesalonicenses que no esperan recibir favores económicos de otros cristianos simplemente porque son hermanos. Ese es un vicio. De repente buscamos trabajar con jefes que son cristianos. ¿Por qué? Porque decimos, aquí me va a ir muy bien, voy a trabajar menos y voy a recibir bien. No, hermanos, la Biblia dice que al contrario, tu testimonio debe ser mejor cuando tu jefe es cristiano y no debes estar viviendo a costa del hermano por mucho amor que te tenga. Debemos tener presentes que el mundo nos observa, que el mundo ve. Y lo que quisiéramos es que, como en la época anterior, Tertuliano, un historiador, decía de los cristianos, mirad cómo se aman. Eso es lo que quisiéramos que dijeran de nosotros. El testimonio es muy importante. Los hombres juzgan a Cristo por nuestro proceder. Entonces, andemos honradamente para con los de afuera, para testimonio de esos incrédulos, para ganarlos para Cristo. Termina diciendo Pablo, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ganarnos el respeto no solamente de los hermanos, sino ganarnos el respeto también de todos los inconversos que nos rodean, con los que nos relacionamos, con quienes debemos tener
un buen testimonio. Que nuestra conducta realmente glorifique a Dios y no que nuestra conducta provoque que el nombre de Dios sea blasfemado, sea pisoteado. No podemos permitir eso, hermanos. Un flojo da muy mal testimonio de la fe que profesa, mientras que un trabajador honesto, cumplidor fiel, se gana el respeto de todos. Y si es un subalterno, está bajo autoridad, tiene la confianza de las personas. La responsabilidad es muy grande, pero entendamos que ser cristiano no es fácil, pero nuestro testimonio puede hacer que Cristo sea exaltado o vituperado. Somos testigos de Él y donde quiera que vayamos, representamos a Cristo. Por tanto, hermanos, consideremos lo siguiente. Debes ordenar tu vida, tu casa, teniendo presente la anhelada venida del Señor, de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, y estar siempre preparado para recibirle. Debes vivir una vida santificada y brindar evidencia de esto a los hermanos creyentes, amándoles, cuidando especialmente de no traspasar los límites de la decencia en asuntos relacionados con el sexo y para con los de afuera tener una conducta ejemplar. Debes considerar que fuiste llamado a vivir en santidad y que Dios te ha dado de su espíritu para poder tener la fortaleza para alejarte de toda impureza. Dios mismo te ha enseñado, a través de su espíritu, a amar a tus hermanos y en general a tu prójimo. Entonces, decide poner en práctica esta enseñanza con un amor práctico, un amor en acción. Vivir una vida en santidad es cumplir la voluntad de Dios. Es la forma de agradar a Dios. Por tanto, tú y yo debemos perseverar en este proceso de santificación. Quiero terminar con esto, Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Dios, gracias te damos en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Te exaltamos, Señor, porque tú haces la obra en nosotros, porque cada día trabajas en nuestra santificación. Gracias por esta enseñanza que tú nos das, porque sabemos que santificar nuestra vida cumple tu voluntad y te agrada. Sabemos también, Señor, que contamos con tu Espíritu Santo que tú has puesto en nosotros a través de la preciosa salvación que nos has dado para poder lograrlo, porque en nuestras propias fuerzas y en nuestra naturaleza natural no podemos lograrlo. Enséñanos a trascender en nuestra iglesia y a trascender en el mundo de afuera, para que a través de nuestro actuar, de nuestro comportamiento, de nuestras palabras, tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado y no al contrario. Ayúdanos, fortalécenos, guárdanos, Señor, y síguenos permitiendo que esta iglesia crezca en número, pero sobre todo espiritualmente. Te alabamos en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.